Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio rodeado de una compañía sumamente increíble. Yo solamente tengo gratitud hacia las personas que ustedes están viendo acá en pantalla. Quizás no los reconocen así por lo que están viendo, quizás por sus cuentas de Twitter o porque siempre están apoyando en los comentarios. Es un podcast especial, una semana distinta con todas las locuras que han ocurrido en el mundo del jailbreak durante estos días, y también es un podcast especial porque es de gratitud. Es la primera vez en la cual voy a estar participando con suscriptores del canal y van a venir más episodios donde ustedes también se van a poder estar uniendo para que estemos conversando y así hablar con también los que, gracias a ustedes, es que subsiste este canal, se promueve, se difunde, más gente conoce el contenido y en verdad el apoyo que yo tengo hacia ustedes, o sea, el apoyo que ustedes me entregan, solamente tienen de mí gratitud. Y una forma de agradecerle es poder estar conversando en esta oportunidad. Así que vamos a partir saludando al señor Marco Garita, o Marco Grita, también conocido, tiene su propio hashtag ahí en Twitter. ¿Cómo estáis, Marco? Hola, profe, muy bien, gracias. Muy feliz de estar acá y súper agradecido de la invitación. Espero que todos aprovechemos mucho la conversación que vamos a tener hoy. Así es, nos está acompañando también el señor Diego Lucero, también una persona muy Buenas tardes, activa. profe. ¿Cómo estáis? Bien, usted ahí. Gracias por la invitación al podcast. Me alegro que haya aceptado, y también nos está acompañando el señor Francisco Pérez. ¿Cómo estáis, Pancho? ¿Todo bien? Hola, hola, profe. Bien, bien, aquí. Feliz de estar aquí en el canal. Excelente la invitación. Me alegro que hayan aceptado. Se me olvidó preguntarle los países. Bueno, Francisco, ¿tú de dónde eres? Yo soy de acá de Chile, de la Ándale, quinta región. quinta región de Chile. Mis papás viven allá en esa región. Diego, ¿de dónde eres tú? De Guatemala, ¿Y tú, Marco? Costa la Rica, ciudad. yo. Costa Rica. Mira, está bien nutrida la cosa. Es raro tener, tengo que admitir, Francisco, que es complicado encontrar chilenos en el canal. Como dijo Jesús, uno no es profeta en su propia tierra, pero poder encontrar a alguien acá de verdad se siente bien. Chiquillos, quiero preguntarles, de inmediato nos vamos a ir con el primer tema. Quiero saber qué jailbreak están utilizando. Quiero que me digan cuál es su dispositivo, en qué versión de iOS está y el jailbreak que están ocupando y por qué. ¿De acuerdo? Quiero partir contigo, Diego. Diego, ¿cuál es tu Yo, dispositivo, el iOS? ¿Qué mi jailbreak tienes y dispositivo por es qué? un iPhone 7. ¿Ya? Mi dispositivo es un iPhone 7. Está en 14.3, que lo subí con el perfil. Y tengo el jailbreak de Taurin porque me va mejor que con Ancover. ¿En qué sentido te da mejor que con Ancover? ¿Qué cosas has visto distintas? Eh, pues, aparte, entre la batería están bastante similares, pero me pasé a Taurin por los problemas de memoria que con Uncover a cierto punto me hacía que ya no pudiera instalar tweaks, y Ujú. con Taurin pues no me pasaba eso. Pero salió una actualización ahora de Ancover, ¿la viste, la 6.1.2? Que dice corregir Sí, también el pero pues problema del GetSam. ya estoy a gusto con Taurin, pues ya no me muevo. Está bien, eso de estar a gusto es importante. Muy bien, bien dicho. ¿Y tú, Marco? ¿Tu dispositivo, el iOS, y cuál jailbreak ocupas? Claro, yo tengo un iPhone 10S y estoy con cover. Ay, hombre. Soy fiel a un cover. Sí, la verdad, no. Bueno, acá en el país tenemos un dicho, es mejor conocido que nuevo por conocer. Ajá, sí lo conozco. Entonces, sí, la verdad es que mejor me he quedado con un cover. La experiencia ha sido bastante buena. En la versión anterior, en la 6.1.1 creo que era, sí me daba algunos respring ahí un poco al azar, ¿verdad? Pero con esta 6.1.2, la verdad ya ha vuelto la estabilidad que tenía en iOS 13.5. Entonces, estoy bastante contento y satisfecho, entonces por ahí me quedo. Aparte de que no tengo también teléfono secundario, entonces me da un poco de temor ahí probar y hacer algo que no debo, ¿verdad? Ya. ¿Y en qué iOS se encuentra tu iPhone 10S? En 14.3, Ok. sí, desde que salió ya lo había instalado, no he utilizado el perfil aún, Ay, hombre, no tuve valiente. necesidad. Fuiste uno de los Valiente, valientes, se valiente, arriesgó. sí, Está bien, es increíble, ¿no? Cuando uno se sí, arriesga y aparece como que, oh, tomé la mejor decisión. Me sí, alegra. sí, correcto, Está bien. ¿Y tú, gracias. Francisco? La verdad, yo tengo dos dispositivos. Ahora ¿Ya? tengo el principal, que es un 12, ¿Ya? que no, lo tengo sin jailbreak, pero está en 14.2.1 que venía de fábrica. ¿Ya? Y tengo el secundario, que es un 7. El ¿Ya? 7 lo tengo ahora con Taurin. Lo subí de 14.1 a 14.3
con el tema este del perfil, Ya, que me funcionó a la primera. Claro, sí tuve algunos problemas con el tema que tuve que hacer el root de FS, ya. borrar el jailbreak y volver a hacerlo para que me volviera a funcionar. Y después formateé completamente y de ahí ahora empecé a ocupar Taurin. Antes ocupaba un cover y antes de un cover ocupaba Checkra1 y Ah, nunca ya. tuve problemas con ninguno de los tres hasta el momento. No he tenido respring, sigo con mis mismos tweaks. Lo único sí, con Taurin tengo el tema de que con algunos temas o tweaks que compré en algunas repos, no me los detecta comprados. Entonces tuve que instalar instalé Zebra Ya, para que me los pudiera reconocer las compras. listo. Solamente eso, fuera de lo demás, funciona tal cual, no he tenido respring, ni problemas, ni errores. Ok. ¿Y el iPhone 12 por qué no lo tienes con jailbreak todavía? Lo mismo le he Porque preguntado. como dijo Marco Gareda, por el miedo de las mismas pruebas. Por eso seguí con el 7, que es con el que hago pruebas de todos los jailbreak que salen, las versiones. eh, y así lo he ido probando hasta que en realidad me dé la confianza de que sí lo puedo hacer en el 12 y no perder la versión de iOS. Ya, un hombre precavido podría decirse, que prueba primero en el otro teléfono. Pero tú, Diego, con el tiempo que hemos avanzado, ¿qué le dirías tú a Francisco? ¿Le recomendarías que le haga el jailbreak a ese iPhone 12? ¿Y cuál le recomiendas, Diego? A ver, los quiero escuchar a ustedes. Ah, pues yo les recomiendo Taurin, aunque pues ya es decisión de él si quiere usar Anchor, porque pues Taurin pues va genial. Si Leo es una bomba con la fluidez y rapidez que tiene. Yo Taurin estaría recomendando Pero sientes que por si la experiencia que me ha Francisco, dado. sientes que si él hace el jailbreak Francisco en su iPhone 12, vaya a tener algún problema con Taurin, que tenga que estar actualizando a iOS 14.4.2, o crees que lo va a hacer y le va a funcionar, Diego? Pues todo depende de qué tweaks le vaya a instalar, ¿no? Porque si le instala un montón, pues ahí sí va a generar más de alguno conflicto que vaya a llegar a tener que formatearlo con iTunes. Ok. Y ahí el hombre que es fiel a Cover, Marco, ¿qué le dirías tú a Francisco? Ya se lo dije. Hazle el jailbreak. Sí, yo diría que Sin miedo al ya, éxito. correcto, ya está bastante estable. El teléfono que tiene es un gran dispositivo, ¿verdad? Y pues creería que sí le va a aceptar bastante bien el jailbreak, ¿verdad? Nada más, como decía Diego, pues cuidar los tweaks. Ya él lo sabe bastante bien, ¿verdad? Pero sí, yo le diría, Claro. dale, dale, sin miedo. Yo también te daría el mismo consejo, Francisco. Ya ha pasado tanto tiempo que, o sea, desde que salió el jailbreak, Ancover lo tenemos un mes y medio, Taurín lleva una semana, algo así por el estilo, y lo que podemos ver es que a mí me sorprendió, por ejemplo, cuando salió Taurín 1.0, si lo comparaba con el Ancover que estaba ese mismo día, que era el 6.1.1, estaban a la par. Me sorprendió dos cosas de Taurín. Bueno, me sorprendió que salía tan tarde, lo esperaba antes, y me sorprendió la estabilidad también que tenía porque en verdad funciona, pero mágicamente, pero son los dos, o sea, los dos andan bien. Bueno, Taurín, tú ya lo estás probando, Francisco, tu iPhone 7. ¿Podrás darnos alguna ETA, alguna fecha estimada en la cual le va a hacer el jailbreak a ese A14 que va a volar con lo que le instales, va a volar? Mire, mire, ¿sabe qué? He pensado, he tenido las IPAs instaladas, certificados, y no lo he hecho solamente por los tweets de las personas que tienen en los dispositivos A14, que he visto que igual o les da problemas de batería o de que se les calienta el dispositivo. Entonces, por eso no lo he querido hacer. Ese es el miedo, el que acá en nuestro país, aunque yo pueda contratar porque me aparece la opción de comprar el Apple Care, o que si se daña algo, acá en donde vivimos nosotros no hay opciones de poder llevarlo a una tienda Apple, ya que no hay, y son solamente tiendas que no te van a responder. Bueno, el temor igual es entendible, porque yo estuve a punto de comprar el iPhone 12 y una de las cosas que las cuales me retuvo Francisco el gasto, o sea, la tremenda inversión. Y es una inversión al final la que uno hace, son Claro. como varios laptops de Windows, es mucho sushi si lo veo en comida, o son muchos pañales y leche de mis hijos,
No sé, uno lo empieza a hablar cuando eres padre, tú sabes, Marco, uno va Claro. viendo las cosas del hogar y gastarme tanto dinero con algo así a veces me cuesta. Pero a lo mejor el iPhone 13, vamos a ver si da la sorpresa o no. Pero entonces estamos ocupando estos jailbreak. Yo creo, Francisco, que no va a tener problema, que lo va a hacer. Y si hay un problema de batería, bueno, se desinstala el jailbreak y punto. Ya los problemas desaparecen una vez que tú le haces el restore UTF-S, ya no vas a tener esos problemas. Habría que estarlo disfrutando nada más, como decía recién Marco, ahí sin miedo al éxito. Yo Entonces, le voy a dar el ETA, profe, de Francisco. a ver, 11 ¿cuándo de es el abril. ETA? Ay, Domingo, hombre, 6 de la mañana está el hombre Domingo. haciéndolo ya. ya lo nomás, Francisco, oye, tienes que atreverte nomás. Ahora terminando el podcast lo vamos a hacer. Dale, no. Y no quería hacerlo ahora, no te atreví, no tenías la IPA instalada. Ahí sin miedo al éxito. Ahí me pasa que a veces estoy Claro. haciendo transmisiones y me pongo a hacer tonteras ahí entre medio. Me pongo a hacer jailbreak, a eliminar. Pero bueno, lo siguiente que les quería conversar, chiquillos. Diego, tú me dijiste que estás en 14.3. ¿Y antes dónde estabas? Sí, sí, sí. ¿En cuál En iOS estabas? 14.1. ¿Y subiste de qué 14.1. forma? Con el perfil, con las instrucciones que están en el Discord de Sileo, Bacán. sin haber Súper visto bueno. ningún tutorial. Ok, estaban súper claras las instrucciones allí. Qué bueno que haya subido con el Sí, perfil. demasiado claro. Y Marco, ¿tú cómo subiste a 14.3? Yo estaba en 13.5 con cover igual, y cuando salió 14.3 recién, que ya había cierta información, pues subí. Ah, Después ya. hubo información que me mandaba hacia atrás, entonces bajé a 14.2, creo que era. Ahí caí en bootloop, pero ya después lo volví a arreglar y me quedé en 14.3 ahí esperando, y por dicha no esperé mucho. Bueno, este tema del perfil que salió fue realmente una locura. Yo cuando lo estaba viendo ese día, desperté temprano en la mañana y al tiro al Twitter y era mucha notificación. Dije, me tengo que ir a las 8 de la mañana de Chile. Y dije, ya me voy a levantar a grabar estas bombas. Y después llegó mi esposa con mi hijo Matías, que tiene 1 año, me lo acostó al lado, mi hijo se quedó dormido. Dije, ¿qué hago? Tutorial versus tiempo con mi hijo. Bueno, a veces nos toca el corazón ahí y me tuve que quedar con él. Dormimos una siesta larga, luego grabé, me tuve que ir al trabajo, terminé de editar en el trabajo, pero una bomba. Yo nunca pensé que iba a salir algo así. Y bueno, ya los tutoriales están compartidos con todas las soluciones a los errores para que lo puedan estar consiguiendo. Francisco, bueno, lamentablemente tú tienes una 14, pero también tienes un iPhone 7 que te permite realizarlo. ¿Qué le dirías tú a la gente? ¿Le recomiendas? ¿Vale la pena subir a iOS 14.3? Que es una pregunta de las más recurrentes. Mire, de subir sí lo recomiendo, pero igual en un momento, por ejemplo, cuando apareció la versión, o bueno, el perfil, y pude hacer la subida de la ETA, de la OTA, perdón, me entró la duda, porque a mí me tiró un error en la descarga que pesaba 900 megas, y al final me terminó bajando el sistema operativo que pesaba 3.70 y fracción de gigas. Entonces al final me terminó instalando el sistema completo, no solamente los megas faltantes para alcanzar la actualización. Entonces al final, igual después de que terminó de instalar, me borró casi todo, excepto mis aplicaciones que descargué de la Store y mis cosas, mis fotos y cosas que yo tenía en el iPhone. Pero sí me borró todo el resto, incluyendo lo que era jailbreak, los tweaks instalados, borró todo, quedó limpio. Y sí, yo en realidad ahora lo recomiendo, estoy probándolo por lo menos en el iPhone 7 y me ha funcionado excelente. Y el jailbreak también, no he tenido ninguna falla ni error. Limpié lo que era la opción del perfil, borré el mensajito este de que estaba supervisado y nada. Muy recomendable para toda la gente. Y Diego, ¿y si alguien estuviese en iOS 14.1 o 14. Porque, por ejemplo, los que estaban en iOS 13 subieron y están en la gloria, no lo pueden creer, no tenían los SSH, etcétera. Pero si alguien está en 14.1 o 14.2, ¿qué le dirías tú, Diego? ¿Les recomiendas que suban? ¿Que se vayan a 14.3? Pues sí, que suban, porque pues, mientras más alto, en el más alto es el jailbreak, pues, mucho que mejor. Porque 14.3 corrige muchas vulnerabilidades
que estaban en iOS anteriores. Y si alguien estuviese, una pregunta un poco más al límite, si alguien estuviese en 14.3 RC, que es la candidata a ser liberado, que es la última beta antes de la oficial, ¿qué le diría a esas personas que están en el RC también, Diego? ¿Le recomiendas que instalen 14.3 oficial o que se queden ahí nada más? Pues ahí, pues sí, también les recomendaría que bajen la oficial, porque sería como que podría decirse que RC como que una beta, pero no como tal. Pero sí, también les recomendaría que bajaran. Ok. Y en tu caso, Marco, una pregunta un poco más conspirativa. ¿Por qué crees tú que no lo vimos antes? Esto es pura opinión personal, pura opinión personal. ¿Por qué recién este método viene a aparecer 2021 y nos sorprende en una semana de abril y nos da un plazo hasta el 26 de abril para estarlo realizando? ¿Por qué crees, Marco, que no lo vimos antes? Pues no sé, profe, creería que tal vez se están uniendo algunas personas, ¿verdad? A explorar un poco más a fondo ciertas herramientas para llegar a, pues, a vulnerar de una u otra forma las actualizaciones y todo lo que es el sistema, ¿verdad? De Apple. Entonces creería que pues alguien por ahí tal vez estuvo probando desde versiones anteriores hasta que al fin lo logró y me imagino que sí van a salir para futuros iOS también, ¿verdad? Pero sí, creería, opinión personal, ¿verdad? Creería que por ahí puede andar el tema. Entonces, Francisco, ¿tú crees que este método vino para quedarse? ¿Crees que se va a volver a repetir este perfil para instalar, por ejemplo, 14.4, 14.4.1, 14.2 o 14.5? ¿O crees que salió y después de esto ya murió nomás, Pancho? ¿Qué crees tú? Eh, yo creo que puede ser que sí vuelva, pero yo creo que dependerá de si estos perfiles, como dice usted, son de algún tipo de empresario, ya que a ellos son a los que les llega este tipo de perfil, que les retrasa la instalación de actualizaciones para que el sistema siga funcionándoles bien. Yo creo que sería como la única forma de filtración de este perfil. No creo que sea así, que llegue de un día para otro como salió ahora. A lo mejor, como han dicho varios de los que lo encontraron, que esto siempre estuvo, siempre hubieron opciones, pero yo creo que va más a eso, a que el perfil es de algún tipo de empresarial y tiene que demorarse en filtrarse si es que lo filtra alguien. Y en este caso, Diego, tú que lo hiciste también este método, ¿cierto? Te aparecía el mensaje luego que el iPhone estaba supervisado, que estaba administrado por otra persona. Bueno, sabemos que eso se puede estar añadiendo o quitando con un tweak. El tema, como menciona recién Francisco, va a depender netamente de dónde aparece este perfil, si es que lo vamos a ver allí otra vez. Entonces, ¿qué crees tú? ¿Crees que va a aparecer este perfil otra vez? ¿Crees que lo vamos a Pues volver a ver? yo pienso que va a volver a aparecer porque ya apareció una vez, pues lógicamente tendría que aparecer otra vez O sea, no es en algo iOS que... versiones futuras. Ajá. ¿Y qué le recomendaría a la gente? Por ejemplo, si hay alguien ahora en 14.4, ¿le recomiendas que, por ejemplo, suba 14.4.2 por si llega a aparecer ese perfil o que siga esperando en la versión baja nada más? Pues ahorita, pues les recomendaría que se queden en el iOS que está, que ya no siga subiendo más. Ujú. Y si vuelve a pasar esto del perfil, que estemos en iOS superior y subir a una versión que ya no se está filmando, pues ahí sí, Ahí se tendría que estar utilizar el realizando. método. Ajá. Y Marco, en tu caso, ¿cuántos años llevas tú haciendo el jailbreak, Marco? Llevo poco, profe, desde el 13.5, un poco más de un año. Ese fue tu primer jailbreak. Sí, 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 Wow. correcto. Apple, o más bien iPhone, sí he usado desde el 5S. En algún momento sí tuve ahí un interín con Android, pero que va, me volví a Apple. Ah, mire, y no sabía que tenías durante un año prácticamente un poquito más haciendo el jailbreak. ¿Habías escuchado tú antes este consejo, Marco, de que esperar en la versión más baja de iOS? ¿Lo habías escuchado? Claro, claro que sí. De hecho, bueno, usted lo sigo desde hace buen tiempo y lo he escuchado mucho de usted y algunos otros también chicos, ¿verdad? De la comunidad, los Ujú. youtubers y demás. Claro, no, y creo que ese es el mejor consejo, definitivamente. Cuando salen sorpresas como estas del perfil y demás, pues no importa que estuvieras en la versión baja, porque te da la opción de llegar a donde
querías llegar para tener el jailbreak. Entonces creo que el sabio consejo que siempre tenemos que tener, ¿verdad? Y ese consejo como que cobra, Francisco, un valor adicional, ¿cierto? Porque antes teníamos que estar esperando la versión más baja porque hay más posibilidades de tener jailbreak y ahora más encima hay que esperar a la versión más baja porque está la posibilidad de que sea lanzado el perfil. ¿Tú qué le entonces recomiendas lo mismo, Francisco, esperar una versión baja o estar subiendo? Porque nos Eh, faltan las personas que dicen, ah, me aburrí, voy a subir, quiero irme de inmediato para arriba. ¿Qué les dirías tú? en estos tiempos ya es algo incierto en realidad, profe. Jailbreak tanto en versiones actuales, versiones que se están firmando recién, como hemos tenido jailbreak en versiones anteriores o antiguas. Entonces, la recomendación siempre ha sido quedarse en la más antigua. Y es como lo que se le recomienda a toda la gente. ¿Y tú cuánto lleva Francisco haciendo el jailbreak? ¿Desde cuándo? Yo tuve mi primer iPhone, que fue un iPhone 4. Desde el iPhone 4 que llevo haciéndole jailbreak. Antiguamente, al principio empecé con un dispositivo, con un iPod Touch. Ese fue el primer dispositivo que le hice jailbreak, empezando con Red Snow. Esa onda, la vieja escuela. Eh, 10 años. Vieja escuela. Después tuve mi iPhone 4S, después pasé por un iPhone 5S, pasé también hasta la era de Taiji, de Pangu, tuve los jailbreak, un Tether, Bacán. y de ahí me salté hasta 13.3, hasta que salió Checkra1, 13.5, y ahí me quedé con Checkra1 utilizándolo con Linux, con los tutoriales de este profe, y de ahí hasta ahora un cover y Taurin. Bacán. ¿Y tú, Marco, cuánto tiempo llevas haciendo el jailbreak? Perdón, Marco. Lo Sí, siento. Diego. ¿Y tú, Diego, No cuánto sé. tiempo llevas haciendo el jailbreak? 2 años. Ya. ¿Y con qué dispositivo partiste? ¿Con el mismo que tiene Que ahora? sí, de hecho antes tenía un 4S, pero aún no conocía esto del jailbreak. Ya. ¿Y cómo llegaste De hecho, al jailbreak? ¿Cómo lo conociste? meses después en YouTube, justamente me apareció un video suyo, cómo hacerle jailbreak a tu iPhone. No me acuerdo qué video es, pero el suyo Ok. fue de los que me salió. Ok, ahí te apareció y te llamó la atención y realizaste un viaje al Sí, futuro. Y para terminar, mira, sí, tenemos una experiencia bastante distinta. Francisco y yo llevamos una década. Yo también empiezo del iPhone 4, también partí ahí. Tenemos a Marco que lleva 1 año y a Diego que lleva 2 años. Entonces vamos a hacer la pregunta de la discordia, esta Cydia. ¿Qué vamos a hacer con Cydia? ¿Lo vamos a seguir utilizando o no? Si lo recomiendan. Y al igual como el tema del jailbreak, que tanto Vancouver como Taurus, los dos son muy buenas herramientas para estar haciendo el jailbreak. Creo que gozamos de dos jailbreak muy buenos para regodearnos y estar ocupando. Pero quiero saber cuál es el gestor de paquetes que ustedes utilizan y por qué. Porque, Marco, tú que eres fiel a Vancouver y ese viene con Cydia por defecto. ¿Cuál ocupa y por qué? Yo el que ocupo Zebra, me parece un poco más rápido, tiene ciertas habilidades que tal vez no tiene Cydia, por ejemplo, poner la lista de deseos, si quieres copiar las repos y todo eso, tiene esas opciones, ¿verdad? Entonces sí me parece un poco más rápido, digámoslo así, de hacer todos los procesos, ¿verdad? Cydia me parece que ha mejorado un poco, por lo menos en este jailbreak. Sé que no le hacen mucha actualización y demás, ¿verdad? Pero sí siento que se está quedando un poquito botado, ¿verdad? En comparación con los demás. Sí, y profe, nada más para mencionarle, A ver, ¿sabe dime. cómo llegué yo al jailbreak? A ver, ¿cómo fue? Estaba buscando videos, me había comprado un Apple Watch, estaba buscando videos para cambiar las carátulas y me encontré que por ahí hubo un tweak en algún momento y entonces empecé a investigar, por ahí me encontré sus videos y aquí estamos. Esa onda, mira cómo llegaste. Es increíble. Bueno, ese es Sí, el algoritmo de YouTube. Empieza a tirar los videos, los empieza a lanzar según las cosas que uno va viendo. Entonces, claro. pero Marco, cuando empieza el día y ya tengo que, por ejemplo, buscar si es que los tweets actualizaron algo,
¿Qué abres primero? ¿Abres Cydia o abres Zebra? No, Zebra. De hecho, sí, lo abro muy poco. De hecho, lo Ya, utilicé hace poquito porque me estaba dando como un problema. Me salían unos paquetes críticos en Cydia y también me salían en Zebra. Actualizaban uno y se me desactualizaban el otro. Pero ya después vino una actualización por ahí de, creo que era el Substrate y se me solventó. Pero sí, es Zebra 99%. ya. ¿Y qué porcentaje tuyo es Francisco? ¿Cuál ocupáis tú? ¿En qué porcentaje? Yo Cydia solamente lo ocupo para instalar Zebra y de ahí no se abre nunca más en el dispositivo. Esa es la verdad. Zebra, creo que por lo menos es mi gestor de paquetes favorito. Sí, no he probado Installer nuevo, Installer 5. Y Sileo me estoy acostumbrando, aunque le falta algo que Zebra tiene, pero la velocidad de carga sí me sorprende harto de Sileo. Pero sí me sigo quedando con Zebra. Zebra lo tengo igual instalado en el iPhone 7, alternando con Sileo, por el mismo tema que le decía, el de que en Sileo no me reconoce algunas compras Ya, de ok. Twix. Yo lo que siento que le falta a Cilio, también lo estaba ocupando porque como estoy con Taurin, estoy con Cilio y con Installer, con esos dos, es la posibilidad de importar las repos de un lado a otro, cosa que si hace Zebra, que si hace Installer, que cuando lo abre te pregunte, ¿quiero importar la repo de un gestor a otro? Creo que eso es lo único que le ha faltado y en realidad me llama mucho la atención como, bueno, estoy usando Cilio la versión beta, que trae esta opción que, bueno, ustedes que son usuarios de Zebra les debe gustar mucho, que es la posibilidad de estar haciendo como el swipe, arrastrar para estar instalando o desinstalando Twix. Entonces lo tengo acá y si deslizo, no me dejéis mal, ahí está. Entonces te aparecen esas opciones que está bien bueno, que eso viene de un swipe for more, que es un tweak que uno instaló en Cydia y luego los otros gestores lo empezaron a integrar y ha sido creciendo y no ha parado allí nunca más. Ya, y contigo termino, Diego. Cuéntame, ¿cuál es tu gestor de paquetes? Ya que estás con Taurin y viene con Cilio, o tienes instalado Installer o Pues Zebra, ¿y por qué? yo antes instalaba lo que era Zebra porque me gustaba mucho. Yo siempre lo instalaba cuando hacía jailbreak de Uncover o Checkra, pero ahorita pues estoy con Sileo y con Installer. Ya, ok. Entonces ahí lo estás disfrutando. Es como que Cydia sienten que ya llegó su hora, que nos podemos despedir de él, porque al menos Marco, tú me dijiste 99% con Zebra. Francisco me Correcto. dijo Zebra o Cilio. Y tenemos acá a Diego que me dice Installer y Cilio. Entonces, ¿qué podríamos decir de Cydia? ¿Qué piensas tú, Marco? Sí, yo pienso que ya pues va de salida, ¿verdad? Y no está pues como que haciendo mejoras y demás, entonces está quedando bastante atrás comparado con los otros gestores, entonces eventualmente podría ya ir dejándose de usar y no sé si desaparecer, ¿verdad? En algún momento. ¿Y tú, Francisco, qué piensas? Que ya nos vamos despidiendo poco a poco. No vamos a decir que ya nos despedimos, pero ¿qué piensas tú? La verdad yo creo que no lo vamos a despedir todavía. Yo creo que va a seguir siendo el principal en algunos jailbreak. No lo quieren dejar morir, esa es la verdad, no lo quieren cambiar por algún gestor nuevo. Se le ha dado las opciones a los creadores de ingresar nuevos gestores y se vio con Checkra que le dieron la opción de tener a Installer o a Zebra y al final no llegó ninguno a acuerdo. Entonces lo más probable es que no vaya a llegar a final Cydia, aunque lo sigan o no lo sigan actualizando, no lo van a terminar sacando. ¿Y tú qué piensas, Diego? Es que sí, lo mismo que Francisco, que Cydia va a seguir existiendo en los jailbreaks, no lo quieren dejar morir. Por más que esté viejo, pero ahí va a seguir. A mí lo que me pasa con Cydia es que si bien estoy ocupando Installer y Cilio, igual lo tengo ahí instalado. Por dos motivos. Primero, por si necesito alguna captura de pantalla, algo para alguna miniatura, tiene que estar Cydia ahí. Y segundo, es porque hay veces, muy raras veces tengo que decir, que intento realizar algún proceso con Cilia, no, con Cilio no funciona. Con Installer no funciona. Voy a Zebra, no funciona. La vieja confiable. Sé que no me va a fallar con Cydia. Eso también me pasa. Siento que no va a fallar en algunas cosas que va a seguir ocurriendo, pero no por eso voy a convertir a Cydia en mi gestor de paquetes principal
cuando veo que toda la competencia tiene muchísimas más opciones. O sea, por eso lo tengo instalado. Dos cosas. Primero, si necesito una captura de pantalla, y segundo, porque sé que cuando los otros tres fallen, voy a recurrir a él y sé que me va a funcionar. Pero repito, no por eso lo voy a convertir, algo que ocurre en casos fortuitos, en mi gestor de paquetes principal. Así que sería eso, muchachos. Les quiero agradecer de verdad todo el apoyo que ustedes siempre entregan, y no solamente a mí, o sea, a toda la comunidad del Jailbreak, todas las personas que están envueltos para estar compartiendo y aprendiendo cada día más de esto que nos gusta. Y obviamente que es genial que la tecnología nos pueda estar uniendo de esta manera. Así que quiero saber si hay algunas palabras de despedida que quieran entregar. Diego, ¿algo que quieras decir? Fue un gusto que me haya invitado al podcast y ojalá se vuelva a repetir. Se va a repetir. Si Dios quiere, se va a repetir. Van a venir también otros invitados, otros suscriptores. Así que díganme en los comentarios si a ustedes les gustaría también estar participando de esta charla. En tu caso, Francisco, ¿algo que quieras mencionar? Yo darle las gracias por haberme invitado, por haberme tomado en cuenta para esta conversa con los demás amigos. Algo que, por lo menos acá en Chile, como usted dice, es difícil de encontrar gente que ocupe Jailbreak y tener gente con quien conversarlo. Y nada, pues, muchas gracias y se pasó excelente. Qué bueno, me alegro que te haya gustado. ¿Y tú, Marco? ¿Algo que mencionar? Sí, claro, profe, sí, también muy agradecido de estar acá. Como diría nuestro amigo Fer Stark, logro desbloqueado. Pero no, de verdad muy complacido, se pasó un rato muy ameno. Como decía Diego, esperemos próximamente volver a estar por acá. Se hace corto el tiempito más bien, pero se pasó muy bien y de verdad que muchísimas gracias. Bueno, dicen que cuando se pasa bien el tiempo va volando, y así fue como se fueron estos minutos. Y sí, la oportunidad esta no va a ser ni la primera ni la última, así que vamos a estar ahí en contacto por si algo llega a ocurrir. Y ya saben ustedes que todos los días hay contenido relacionado con el Jailbreak acá en este canal. Hoy día domingo tocó podcast, mañana quizás que nos vamos a encontrar. Así que sería todo eso por esta ocasión. Nos despedimos desde... ¿Cuáles eran sus países? Francisco desde Chile, Diego era Guatemala y Y Costa Rica. Costa Rica tenemos también allá, Marco. Así que nos vemos, chiquillos. Que estén todos muy bien. Chao, chao. Chao. Chao, chao.